Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Iván Cali. Ya para terminar el último grupo de exposición que acabó de dar la compañera Dayana Santiago, Estela Peñafiel, Lisset Alvea, Iván Cali, que va a terminar con un resumen del impuesto a la renta. Dayana. Sí, hay que cambiar eso. Bien, vamos a tratar de analizar un poquito lo que es el impuesto a la renta, lo que la compañera Peñafiel aquí ha dicho sobre un pequeño ejercicio para una persona con discapacidad de tercera edad, perdón. Los temas que hemos venido viendo también, que es para empresas, los temas que es para personas con discapacidad, cuándo se recupera el impuesto a la renta, cómo se lo declara, cómo se lo presenta y todo eso. Así que es el impuesto a la renta. La norma nos dice que el impuesto a la renta no es más que un impuesto que se grava, como la palabra mismo lo dice, a las rentas generadas dentro de un ejercicio fiscal. La ley nos dice que tenemos que declarar tanto personas naturales como sociedades. Este impuesto en la ley nos indica que tiene que ser grabado dentro del territorio nacional, porque hay personas, ya sean naturales o sean sociedades, que también generan rentas, pero a nivel internacional. Entonces, en el capítulo 1, en el artículo 1, en el artículo 9, perdón, nos dice cuáles son los impuestos o el territorio nacional de donde tenemos que coger toda esa renta. Suponiendo un ejemplo de una renta. El impuesto a la renta debe tener tres características. Nos tiene que permitir mantener esa renta, mejorar esa renta o aumentar esa renta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un local y nosotros nos dedicamos a alquilar ese local, ¿qué nos va a permitir mantener ese local? ¿O qué nos va a permitir tener una renta? Nos va a permitir que nosotros demos un mantenimiento, que invertamos en ese local, porque eso el alquiler de ese local va a ser nuestra renta. Y si nosotros nos dedicáramos solamente a alquilar locales, al periodo de un ejercicio contable, esa renta que hemos hecho por ese alquiler de ese local, la vamos a tener que declarar. Esto es lo que lo venía diciendo. La normativa decía que el impuesto a la renta se lo saca de un periodo fiscal. Lo que les venía diciendo que si nosotros tenemos ese local y nos dedicamos a alquilar ese local, nos va a proyectar y eso nos va a generar un impuesto a la renta que se va a causar. Retroceder, perdón. Esto es importante. Retenciones de forma mensual. Aquí entran las personas naturales. Las personas que están en relación de dependencia, dice la ley que en base a un monto, si nosotros superamos ese monto, el empleador está obligado a retenernos de ese valor. Esto es lo que dice. Retenciones de forma mensual en base a los roles de pago. Los ingresos grabados de una renta dentro de un año. Existen ingresos grabados y existen ingresos exentos. Para esas rentas solamente serán tomados en cuenta los que graban. Los exentos no serán considerados. Aquí nos habla de una persona natural. Nos dice que todos sus ingresos que ha tenido él durante un año, ya sea como trabajador o ya sea como independiente, esos generan sus ingresos, y si en caso él estuviera en relación de dependencia, también tendría que descontarle un 9.45 y restarle los gastos personales, como ya sabemos, vivienda, educación, salud, siempre y cuando no se excedan de su monto. Este es el ejercicio que ya explicaron anteriormente, que hablaban de una persona con discapacidad siempre y cuando tenga, cuando el grado de discapacidad va de un 40 a un 49%, se le aplica un 60% de beneficio
cuando el grado de discapacidad es del 50-74%, es el 70% de aplicación al beneficio. Del 85 al 100% el beneficio es en su totalidad, un 100%. Ya, este artículo nos quiere decir que todas personas jurídicas, públicas y privadas o sociedades, las empresas o personas naturales están obligadas, que estén obligadas a nivel de contabilidad, que paguen o acrediten en cuenta o cualquier otro tipo de ingreso, constituyen rentas grabadas para quien los recibe. Eso es lo que yo estaba diciendo antes. Toda empresa o toda persona que genere sus ingresos localmente, que viene generando sus rentas, tiene la obligación de al final del año declarar un impuesto. Impuesto que es generado en base a la renta. Pasa, por favor. Crédito tributario, lo que la compañera Peña Piden antes acababa de hablar de un caso de una persona de tercera edad, que en ese ejemplo le salió con crédito tributario. Los créditos tributarios no son más que los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores que constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente, cuyo ingreso hubiese sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. Artículo 39. Tratamiento sobre las rentas en el extranjero. Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior que han sido sometidas a imposición a otros estados se excluirá. Esto es importante, ¿por qué? Porque es algo ilógico que una persona que siendo de nacionalidad ecuatoriana tenga otros ingresos en otro país. Es imposible que lo declare en este país, en Ecuador, porque se supone que al tener un negocio en otro país ya está generando o está declarando basándose en las leyes tributarias de ese otro país que tuviera. Eso es lo que dice, tratamiento sobre las rentas del extranjero, que dice que han sido sometidas a otra imposición del Estado, se excluirán de la base en el Ecuador. Esto es lo que dije al inicio. Falta. Bueno, y aquí la distribución de la recaudación. Destino del impuesto. El producto del impuesto a la renta se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas, que para el efecto se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Esto es básicamente lo que... ¿A dónde va a parar el dinero que se ha recaudado de todas las empresas o personas naturales? Este es el resumen que hemos hecho del impuesto a la renta. Gracias.